Hola, esto es Real Biopolítica. Vamos a hablar sobre la leyenda de los siete príncipes persas. Sucede que han hecho una prueba genética aquí en África. Sí, donde estoy, le voy a mostrar aquí, voy a mostrar aquí un mapa. Acá está. Ahí han hecho una prueba genética de antiguos osamentas. Y sucede que en esta zona hay una leyenda sobre siete príncipes persas que fundan un reino. ¿No? Ya te acordás que también en Cádiz hay una leyenda de Melkar, o sea, Hércules, el Hércules del Medio Oriente, que viene con persas a conquistar la zona del norte de África y las columnas y la zona de las columnas de Hércules, ¿no? Ese Melkar va a conquistar Cádiz, Tánger, ¿no? Y otras ciudades, ¿no? Es Melkar, ¿no? O también Melkar. Ya. Bueno, entonces sucede que también hay otra leyenda pero mucho más reciente, de esta zona, de los siete príncipes de Persia que van a estas costas del África del Índico africano, a crear ciudades, estados, a crear reinos, ¿sí? A crear reinos. Y la genética termina corroborando esa leyenda, ¿sí? Esa leyenda. Es una tradición oral y que por medio de la arqueogenética se corrobora. O sea, no son simples leyendas, no son simples leyendas. Bueno, sucede que comerciantes del extranjero se casaron con poderosas familias locales en la costa Suajili. Es justamente esta costa que estás viendo acá. Hay tumbas medievales en la zona de Kenia que arrojan ADN extranjero de la cultura occidental de la región. La costa Swahili La costa Swahili se extiende más de 300 kilómetros desde el sur de Etiopía hasta Tasmania. Fue un centro de comercio medieval exportando marfil y otros recursos desde el interior de África hacia el sur de Asia, el mundo árabe y Persia. Su legado cultural sigue potente. Aún se habla Swahili en gran parte de África y las ruinas de los pueblos antiguos, muchos con mezquitas y otros edificios extraídos de los depósitos de coral de la costa, registran el apogeo de las zonas marítimas de esta parte de África. Si la cultura suajili era autóctona de África o llegó del extranjero, ha sido un debate en curso. ¿No? Acá podemos ver esta costa, la costa suajili. Aquí está desde Mogadiscio, ¿no? Hasta Quilba, no, hasta Sofala. ¿Ves? Y justamente acá hay un sitio llamado Quilba, es una islita chiquita. Ahí está, una islita chiquita, es Quilba, acá lo estás viendo, aquí está. Sí, ahora acá está. Hay unas islitas, acá está. Sí, Kilba se llama. Por lo general ellos colocaban sus estados en las islas que estaban frente al continente. O sea, no era mucho de meterse adentro, tira adentro. Ni siquiera orilla adentro, ¿no? No, ellos se colocaban en una isla. ¿No? Un un ejemplo, ¿no? Un ejemplo lo puedes ver acá en Zanzíbar. Zanzíbar es el núcleo de un estado, ¿no? Zanzíbar y Tasmania, creo, ¿no? Tanzania, ¿no? Zanzíbar. Ya, entonces, era la República de Zanzíbar y esta zona que se llama Tanzania, ¿no? La República de Zanzíbar y Tanzania. Zanzíbar era la pequeña islita y Tanzania era la zona continental, la zona más territorialmente más extensa, pero se origina también en esa isla, ese estado, la isla de Zanzíbar, ¿no? Aparte hay otros lugares, ¿no? O sea, ellos eran mucho de ponerse en las islas y por medio de las islas comerciar con el interior. No era mucho de meterse continente adentro. Creo que era muy peligroso, muy peligroso. Sí. Hasta ahora creo que es. Pero entonces, esa era la mecánica de ese sitio. Bueno, acá está. Ellos tienen una leyenda que acabo de mencionar, es la leyenda de los siete príncipes. Es un relato que suena bastante, bastante mágico, bastante fantasioso, bastante fantasioso. Es del siglo XVI y tiene que ver con hechos de medio milenio antes. Así es así son los espacios de tiempo de estos relatos, medio milenio antes. Bueno, vamos a ver. Cuando los cronistas árabes registraron las historias que los ojilis contaban sobre sus orígenes, apareció la crónica de Quilba, de esta ciudad llamada Quilba, que está acá, aquí, más abajo de Zanzíbar, por el paralelo 10, ahí está, la ciudad de Quilba.
de 7 príncipes persas que huían de la persecución, que zarparon del centro comercial de Shiraz. Esto está más al... Está, el Shiraz está por el Golfo Pérsico. Ahí está el Shiraz. Después llegaron a la costa de África, fundaron una dinastía que gobernó la costa Swahili durante siglos. Sí, durante siglos. Sucede que han analizado 54 genomas de personas enterradas en pueblos costeros Swahili de 1250 a 1800 después de Cristo. Ahora brindan apoyo científico a esa teoría, los resultados de esos restos, de ese análisis de ese genoma. Y también demuestra que gran parte de la cultura swahili se derivó de ancestros africanos locales, pero también que hubo persas ahí incluidos. El ADN de personas medievales enterradas en cementerios swahilis de élite alrededor del año 1200 después de Cristo muestra que sus antepasados masculinos estaban estrechamente relacionados con personas del Irán actual. Mientras tanto, los ancestros femeninos eran casi en su totalidad gente local, con genomas que se asemejan a los grupos bantúes que viven en la región en la actualidad. El estudio de ADN, o sea, han hecho un estudio también de ADN, ¿no? El estudio de ADN ha arrojado eso, que el linaje paterno es persa y el linaje materno, como siempre, es local. No es la primera vez que vemos eso. O sea, es algo bastante común en estos tiempos, aún en el año 1000 después de Cristo. Bueno, en este estudio justamente se recolectan 7 sitios de la actual Kenia y Tanzania, de esas 2 zonas, de Kenia y Tanzania. Los datos representan el estudio de ADN antiguo más grande hasta el momento en un contexto africano. Eso se combina con evidencia arqueológica, la evidencia de las ciudades. Ahí está, la evidencia arqueológica, que es justamente la evidencia de estas ciudades. Estas ciudades están a lo largo de la costa Swahili y la evidencia genética de las personas que viven ahí hoy en día es realmente una extraordinaria pieza de investigación. El estudio no respalda el origen simple que favorece a los arqueólogos británicos coloniales. Ujú. O sea, el paradigma dominante era que se trataba de una civilización extranjera con participación africana. O sea, eran extranjeros y los africanos, pues, tienen que agradecer que los extranjeros hayan colocado ahí una civilización, ¿no? Y tienen que poner de su parte. Esa era la teoría, ¿no? Pero en verdad es algo mixto. O sea, la idea de que los persas o árabes trajeron consigo la civilización a los primitivos africanos ignorantes es una idea pues bastante, bastante discriminativa, como que no es tan real, ¿no? No es tan real. Eh, entonces, eh, surge una reacción postcolonial que planteó lo contrario y argumentó que los suahilis medievales eran de origen enteramente africano. O sea, siempre van de un extremo a otro. O sea, la arquitectura de estos pueblos de piedra que estás viendo acá era distinta de los estilos extranjeros, y el swahili era claramente un idioma bantú, con préstamos de árabe, del persa, del portugués y otros idiomas extranjeros. Cuando comenzaron a excavar los cementerios de la ciudad de Swahili a mediados de la década de 1990, encontraron respaldo de esta imagen. De los artefactos que se recuperaron, el 95% eran de origen local, con solo unos pocos bienes comerciales importados, pero decidieron buscar evidencia más directa sobre los orígenes de los fundadores swahili. Las personas que vivieron y murieron en estos pueblos todavía están ahí. Vamos a ver. Entonces comenzaron a investigar. Los esqueletos tenían una estructura similar a la de las personas enterradas tierra adentro, una pista que eran de origen local. El ADN extraído de los huesos podría contar una historia más clara, pero hace 20 años esas técnicas estaban todavía en su infancia. Y teniendo en cuenta la región cálida de África, era un poco difícil conseguir un buen ADN para analizar. La única forma de responder a estas preguntas es hacer arqueogenética. Entonces consiguieron mejores técnicas de muestreo, ¿no? Y fueron a los cementerios medievales, que utilizó la élite de los swahilis, y se dieron cuenta que había una afluencia genética persa, que era abrumadoramente masculina.
Algunos de los individuos de de estas tumbas derivaron más del 70% de su ascendencia masculina fuera de África. Ojo, 70% de su ascendencia masculina estaba fuera de África, en contraste con sus antepasados femeninos africanos. Algo bastante sorpresivo. Puede ser, lo primero que pensaron fue merodeadores masculinos que venían a conquistar el lugar. Bueno, pero gente familiarizada con la cultura swahili, pasada y presente, em, se dieron a entender que la teoría de la violencia no era tan verosímil. La sociedad sigue siendo matriarcal y matrilocal. Los maridos se mudan aquí, en este lugar, con las familias de las esposas. Ya hemos visto que en Europa era al contrario. Las novias se mudaban a la aldea, a la villa, a la ciudad del esposo, el novio. Aquí en África era al revés, al revés, y seguía siendo al revés, a pesar de que había esta influencia de, ¿no? Aquí está, aquí está el Shiraz, ¿ves? De donde ellos partieron, los persas, que fueron a poblar esta zona del África. Bueno, entonces ellos tenían esto, tenían una conducta matrilocal, eran bastante matrilocales. Las casas son propiedad de las mujeres en esta zona. En esta zona de África, las casas son propiedad de las mujeres. Y las mujeres eran la base del hogar. Los resultados genéticos se ven muy diferentes y ponen en juego la crónica de los príncipes persas. Los arqueólogos habían estado debatiendo los orígenes del pueblo swahili. Ellos decían que sus orígenes eran 7 príncipes persas. Y todo el tiempo tenían su propia historia. Y sucede que no era mitología. Los mercaderes de Persia, argumentan los autores, navegaron hacia el sur a través del mar Arábigo, con la brisa del monzón. Después de desembarcar en la costa suajili, se casaron con miembros de poderosas familias locales antes de embarcarse una vez más. Se quedaban en los lugares donde comerciaban, a veces pues durante años. Entonces tenemos esta historia de estos mercaderes persas que navegaron hasta el mar Arábigo, desembarcaron en las costas, se casaron con miembros de poderosas familias locales, o sea, emparentaron con patricias de la zona y después se regresaron. Y se quedaron, pero se quedaron bastante tiempo ahí, o sea, formaron una familia ahí, estos príncipes persas. Las uniones eran beneficiosas para todos. Las élites locales ganaron lazos de sangre con redes comerciales lejanas y el prestigio de estar relacionados con persas, con personas de Persia. Persia era un importante centro del mundo musulmán medieval. Mientras tanto, los comerciantes se afianzaron en los mercados locales, junto con socios confiables para administrar sus negocios durante largos viajes al extranjero. Una estrategia astuta y algo recíproca. ¿M? Están comprando infraestructura y redes existentes, redes de comercio, redes de intercambio existentes. Con base en la velocidad a la que los genes se combinaron durante generaciones, el equipo estimó que la mezcla entre africanos y persas comenzó en el año 1000 después de Cristo. Ese momento sugiere que las ciudades de piedra en sí mismas fueron un fenómeno local. Excavaciones recientes realizadas en Cuchimba, Horton y otros han mostrado la arquitectura distintiva de la costa, construida con bloques de coral tallados, que evolucionó a partir de edificios de adobe y zarzo que comenzaron alrededor del año 700 después de Cristo. Mira cómo empezaron. Empezaron con adobe y terminaron con estos edificios de piedra de coral. Y estos edificios de adobe empezaron mucho antes de que comenzaran las visitas de estos persas. Tenemos 300 años de civilización swahili que preceden a la visita de los persas. Y esto solamente es la continuación de esa cultura de 300 años atrás. Y además es un evento en el que los persas llegan a una cultura y civilización ya formada y justamente se enredan, se interrelacionan muy rápidamente.
siguieron nuevas oleadas de migración y asentamiento. Los investigadores observaron un aumento en el ADN relacionado con Arabia en los entierros alrededor del año 1500 después de Cristo. A medida que el comercio se desplazaba de Persia y la India a la península arábiga, los árabes comenzaron a tener más contacto en esta zona. La India también fue una fuente de migración a la región, contribuyendo con una firma pequeña de genes, pero medible en las muestras de ADN medievales. Hoy en día muchos suajilis tienen una poca relación genética con los individuos medievales del estudio. Las muestras de casi 200 personas modernas que se identificaron como suajilis mostraron que solo aquellos con vínculos ancestrales con las ciudades costeras conservaron una gran cantidad de ascendencia persa. Estos resultados resaltan una lección importante. Se puede aprender sobre el pasado con la genética, pero eso no define la identidad. Muchas veces no la define, o quizás pocas veces la define. Entonces, acá no tenemos pues a Jura Mazda, ¿no? A Aribam, no los encontramos aquí. No nos encontramos aquí, no encontramos alusiones a Darío, a Ciro, no encontramos aquí en África eso, pero existen genes persas ahí. Es en las historias orales, a menudo pasadas por alto o descuidadas por los eruditos modernos, donde viven los príncipes persas. A veces se es propenso a descartar las crónicas locales como si fueran inventadas, pero probablemente es necesario tomar estas tradiciones orales más en serio. Ojo, y sabemos que es alrededor del año 1000 después de Cristo cuando comienzan estos grupos persas a, a entrar a esta zona. Pero ¿qué pasó en ese año 1000? Bueno, aquí lo tienes. En el año 1000 aparece un imperio, los Gusníridas, sí, los Gusníridas, ya, aparecen, que eran turcos. Los Gusníridas eran turcos, eran esclavos turcos, que comenzaron a ganar predominancia. ¿No? Vamos a verlo acá. Aquí está. Vamos a ver esto de acá. Aquí tenemos estos estados. Tenemos dinastías locales, tenemos gente aquí, gobernando, y ya. Tenemos el califato vacío, ¿no? Tenemos a los árabes. Los árabes entran y crean su califato. Los árabes crean su califato aquí. Vamos a verlo acá. Entonces, y sucede que los árabes al crear su califato, colocan gobernadores y emires, valíes, ¿no? Colocaban gente para que gobierne las provincias de su imperio. ¿Ya? Uno de ellos eran los samaníes, otros sí, los samaníes, ¿no? Los safáridas eran gobernadores locales que se independizan, se independizan. Y ya, una vez que esto pasa, se independizan, vienen otros, vienen otros sujetos. Vienen en el año 1000, que es cuando estos persas, estos persas todavía están ahí, estos persas samaníes del Sistán, que están acá. Hay otros persas aquí en la zona de Jorazán. Ya, hay varios persas, ¿no? Que se independizan, crean estados ahí y comienzan a incursionar consiguiendo esclavos en la parte, en las fronteras, ¿no? En sus fronteras, adentrándose, ¿no? Tierra adentro, comienzan a sacar esclavos. Uno de estos eran los mamelucos, turcos. Los mamelucos crean familias y como eran esclavos militares, se rebelan. Y en el año 1000 más o menos, el año 1000 acaban con las dinastías persas, con los emires persas que se habían vuelto independientes. Ahí está. Acaban con todos ellos. Pa, ¿no? Y se extienden. Acá está, se extienden acá. Aquí. ¿Ves? Se extienden por toda esta zona en verde, esos turcos, en el año 1000 justamente. Y justamente de ahí data estas incursiones de persas a África. ¿No? O sea, parece que son estos persas samaníes, safáridas, que eran emires independientes del califa. Eran gobernadores provinciales que se independizaron del califa de Damasco, ¿no? Del califa de Badaj. De estos califas se independizan, ¿no? De estos abasíes, de estos califas, y a la vez son sometidos por los propios esclavos turcos que ellos este,
habían puesto en cautividad. Son sometidos y de seguro algunos escapan, ¿no? Deciden, ante esa zozobra, ¿no? Esa zozobra, deciden salirse de su tierra y buscar otros lugares, ¿no? Y se van a África, ¿no? Porque justamente en ese año 1000 sucede esa situación. Los túrquicos toman el control y someten a los persas musulmanes, a los persas ya islamizados que habían formado emiratos independientes, gobernanzas independientes del califa. Entonces, ocurre esto, mira. Todo esto verde que estás viendo acá es turco y justamente es túrquico. Son mamelucos, son esclavos de las milicias, usados para las milicias, ¿no? Aquí está, todo esto. Aquí lo tienes. Y aquí es donde viene la zozobra política y ¿m? Empiezan después a aparecer estos persas en África. Acá, empiezan a aparecer aquí, en África, los persas. Y ahí viene ahí viene la leyenda de los siete príncipes persas. ¿Ya? O sea, tiene un sentido con lo que pasó en el año 1000 en esa zona. Tiene bastante sentido. Bueno, entonces, suscríbete, comenta y comparte, hazlo viral y no te olvides. La verdad está a la vista. Saludos.